Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa realizado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, de transmitir y difundir las ciencias de la criminalística. En este caso, no escapa al resto de nuestros programas, tenemos una invitada muy especial. Pero antes de pasar a nuestra invitada, damos el espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, después del anuncio, tengo el placer de presentarles a la doctora antropóloga Susana Salceda. Susana Salceda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te doy la bienvenida al programa Escena del Crimen. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas tardes a la audiencia. En general, me alegra mucho estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Susana, como en todos los programas, que son parecidos pero muy diferentes, vamos tratando distintas disciplinas, distintas ciencias con respecto a la criminalística. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es presentar a nuestro invitado, ya damos una pista de su especialidad, en este caso te presento como doctora en ciencias naturales y antropóloga, pero también nos gustaría que vos de alguna manera nos amplíes tus estudios y tu trabajo. Bueno, voy a tratar de hacerlo cortito porque como tengo años encima, a veces se hace medio largo el asunto. Bueno. Muy bien, lo que dijiste está muy bien. Soy licenciada en antropología con orientación antropología biológica y doctora en ciencias naturales. Me he desempeñado en el ámbito universitario como docente en todas sus facetas, desde ayudante hasta profesor titular. He concursado varias veces mi cátedra. Era profesor titular de métodos y técnicas de la investigación en antropología biológica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Soy además investigador del CONICET. En mi carrera como investigador en el CONICET llegué a la categoría de investigador principal, en la que ahora estoy por contrato ad honorem, siguiendo los proyectos de investigación de algunos de mis discípulos. También he hecho actividad de posgrado y me he dedicado por eso me gusta este foro, porque es una asignatura pendiente que tengo. He trabajado en el tema de pericias forenses desde el ámbito de la antropología, primero con mi formadora, la doctora Lilea Chávez de Ascona, y luego con el grupo que hemos trabajado desde la década del 70 hasta ahora. Así que tengo una experiencia que a lo mejor le sirve a la gente como para saber qué es lo que se hace en este tipo de casos. No voy a aburrir con publicaciones y demás porque me parece que no vale mucho. Nuestras pericias se hacen a demanda siempre en ámbitos institucionales, siempre como miembros del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Hoy me desempeño como jefe de la División Antropología del Museo de La Plata, y siempre es institucional la respuesta, no privada, y por lo tanto ese es el trayecto que hemos tenido en la demanda que nos han hecho los distintos poderes del Estado, tanto de la seguridad como de la justicia. Lo cual significa que sea una colaboración entre instituciones del Estado, no un trabajo, a eso me refiero. Entiendo, Pero es cuando es colaboración, sin duda. Por eso nos interesa mucho el tema de que la antropología forense como campo de aplicación sea tomado en cuenta. Yo creo que sí. En eso estamos bien. Yo creo que sí, es muy interesante. Estoy seguro que podríamos hablar el programa entero de toda tu carrera y desarrollo profesional. Mira, con respecto al programa en sí, nosotros hemos logrado de alguna manera convocar a profesionales con amplia experiencia, porque el programa se ve en muchos lugares
por suerte ha trascendido y ha cruzado el océano. En estos programas anteriores estuvimos charlando con especialistas en Francia, en España, bueno, en distintos lugares donde siempre nos dicen que es bueno saber de una misma profesión cómo se maneja en un lugar y en otro, donde hay muchos puntos en común y otros que se diferencian. Bueno, quería retomar el tema para poder empezar y meternos de lleno en esta entrevista. Te comento, nosotros tenemos un público profesional que nos hacen consultas, nos sugieren, y también tenemos un público el aficionado, el que mira series y le apasiona todo este tema de la investigación y el análisis y el laboratorio. Entonces quería comenzar con una pregunta elemental. Aquellos que están por primera vez en una clase y se enfrentan a este tipo de materias o este tipo de especialidad. ¿Qué es la antropología? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. En realidad es una pregunta muy difícil, pero yo diría, si tuviera que, por mi experiencia, definir el campo de la antropología, que como vos bien lo dijiste, es tomada a nivel mundial de muy diversas maneras en su caracterización. Si yo tuviera que hacerlo por mi experiencia y por lo que sé hasta ahora, diría que la antropología es el estudio del hombre, pero del hombre desde adentro. El hombre cuando el hombre, genéricamente hablando, cuando reflexiona sobre sí mismo, e investiga sobre sí mismo, está haciendo antropología. Es así que la antropología se ha diseñado como un campo amplio, donde hay varias disciplinas que confluyen. Y tiene 3 núcleos fundamentales, que podríamos discutirlo también a nivel mundial, a ver si están así o no. Pero esos 3 grandes núcleos son la antropología biológica o bioantropología, antropología física, como vos quieras llamarlo desde que empezaron las ciencias a ser como son, la antropología social, sociocultural, como vos quieras, que sería el otro nudo, y la arqueología, que también es la tercera pata de este campo de conocimiento y de investigación. Si te pones a hablar del tema, los límites entre una y otra son muy difusos y no siempre nos ponemos de acuerdo los antropólogos con eso, pero lo que sí es cierto, el hombre indagó siempre desde adentro sobre sí mismo, sus orígenes, y entonces hablamos de las investigaciones sobre el origen del hombre, su diversidad biológica, su diversidad cultural, su diversidad ideológica, su diversidad en adaptarse a determinados climas, qué sé yo, cuando alguien juega al fútbol en la altura, qué bárbaro lo que le pasa, y sin embargo en el bajo gana y arriba no. ¿Qué pasa con las maneras y las formas, los cuerpos, digamos, adaptados al frío, al calor, pero desde adentro? ¿Qué pasa con las sociedades desde adentro, con las características propias? Y todo esto es campo de la antropología, porque hablamos distinto, dónde nos originamos, cuándo apareció el hombre. Siempre el hombre es un ser biológico, pero tiene un elemento distinto que el resto de las especies de los mamíferos, que es su cultura. Esa cultura es el elemento, entendiendo por cultura no educación, sino cultura, que pasa desde hacer un hacha de piedra hasta la tecnología más avanzada como esta, que yo no manejo muy bien. Entonces es muy amplio el tema. Entiendo. Pero la vedette en este tema de las ciencias forenses no es que las otras disciplinas no participen o los otros núcleos de conocimiento no participen. La vedette ha sido la antropología biológica.
antropología física designada en un tiempo anterior. Si ustedes leen un libro de anatomía de Testú, ya Testú ponía algunas consideraciones que tenían que ver con antropología. ¿Por qué había una cosita de articulación distinta en un hueso de la pierna que no era lo común? Y a lo mejor era un grupo de personas que tenían la posición de cuclillas por mucho tiempo y se generaba una carilla articular diferente. Bueno, este es el campo de la antropología, pero la vedette en esto es la antropología biológica. Una rama de la antropología biológica, un campo de aplicación importante, es la antropología forense. Perfecto. Fue considerada, yo podría citar a dos cosas, a dos campos más importantes. Una es simplemente cuando se le dio importancia solamente o exclusivamente en aspectos identificatorios que tenían que ver con la cuestión de la identificación de un individuo. Y luego se han agregado a eso no solamente la identificación del individuo, sino los rasgos de contexto, o sea, todo aquello que rodea el hecho del hallazgo de restos óseos o esqueletizados que permiten que el investigador forense entienda de quién se trata y en qué circunstancias se puede haber producido la muerte de ese individuo. Esto me parece que cierra un poquito la cosa, aunque a veces es más difícil de precisar. Yo comentaba hoy, cuando conversábamos, Federico, que no siempre podemos dar respuestas precisas. Entonces a veces uno dice, uy, ¿qué pasa? Encontramos estos restos óseos. Cuando aparecen restos óseos, se trate de animales o humanos, porque no los encontramos armaditos en cualquier lugar, haciendo una obra, una ruta, en el nivel que baja de una laguna. En cualquier lugar hay hallazgos de restos óseos. ¿Y qué pasa? Todo el mundo se asusta. Dice, ¿qué es lo que pasa? Susana, antes de seguir avanzando con respecto de qué cosas que vamos a abordar sí o sí, el tema del hallazgo, los lugares por ahí más inhóspitos o los lugares comunes que se pueden encontrar estos restos óseos, quería ordenar un poquito todo esto de los campos y las ramas, porque es ahí donde el Lego tiene esta confusión que parece ser todo lo mismo o no, que tiene que ver, por ejemplo, como hablábamos, el arqueólogo, la bioarqueología, el antropólogo, la antropología forense. ¿Podemos ordenar esto un poquito? ¿Es una misma cosa? ¿Interactúan todos? ¿Algo está por encima de lo otro? Eso me interesaría antes de avanzar sobre lo que son unos hallazgos. Yo voy a dar mi opinión, lo cual algunos colegas a lo mejor no compartan. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales en el hombre como hombre. Uno es los aspectos biológicos y otros son los aspectos culturales. Los aspectos culturales implican todo lo que desarrollamos a diario en las poblaciones consideradas a veces, entre comillas, más primitivas o las poblaciones más desarrolladas. La antropología sociocultural se ocupa, antropología social, llamada en muy diferentes modos, de todos esos aspectos que hacen a las relaciones sociales. Desde adentro, vuelvo a insistir, tiene sus diferencias con la sociología. Entonces, en ese campo están la etnografía, están todos los problemas de las relaciones sociales, todos los problemas que tienen que ver con las ideologías, todos los problemas que tienen que ver con la lingüística, todas las diferencias a nivel cultural entre las distintas sociedades humanas contemporáneas. La arqueología, ahora me matan mis colegas, es la antropología social del pasado. Es
la investigación de todos los aspectos de esas comunidades de las cuales ya no tenemos a las personas, a través de sus restos culturales que acompañan, a veces hay restos óseos, pero no siempre, de sus restos culturales los arqueólogos investigan los modos de vida, las formas de alimentarse, las formas la forma de relacionarse socialmente, la división del trabajo, todo. Eso hacen los arqueólogos. Lo que pasa es que tienen que ir al terreno, obviamente, y encontrar esos restos humanos. Por eso nosotros en un experimento forense trabajamos mucho con los arqueólogos, porque ellos nos prestan y nos asesoran toda su experiencia en procedimientos técnicos en la parte de excavación y de rescate del hallazgo. Claro. ¿Está? Claro. Entonces, eso que aparece después como bioarqueología, en realidad, ¿qué es la bioarqueología? Es el análisis de los restos biológicos del pasado, trabajados por la arqueología y por la antropología biológica también. Porque Susana, esos restos biológicos pueden ser de animales o humanos. Susana, ¿por qué uno tiene la idea del arqueólogo en la excavación, con esos perímetros que hacen, ocupándose por ahí no tanto de restos de tejidos óseos, sino uno los ve, no sé, con un hallazgo de una vasija, por ejemplo, con el hallazgo de una punta de lanza, con el hallazgo, no sé, de alguna artesanía. Obvio, porque eso es lo más interesante. Si vos te pones si la gente, el público se va a dar cuenta de esto que estoy diciendo, vos tenés que, ¿qué vas a ver en los museos? Cuando vas a ver las salas de arqueología. Estuve no hace mucho en el Museo Antropológico en España, en Madrid. Me gustó mucho el Museo Arqueológico, lo bien organizado que está. Sí. Vale la pena verlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque detrás de cada vasija, detrás de cada punta de flecha, detrás de cada cosa inferida hacia atrás sobre la posible vida, la posible manera de desarrollarse de esa comunidad, está el hombre. No estaría ni la vasija, ni la punta de flecha, ni nada, si no hubiera habido una comunidad, un grupo humano que la hizo. Vos vas a ver las cuevas de Altamira y ves las pinturas hay una muy buena reproducción en el Museo Arqueológico de la cueva de Altamira, y vos vas a ver lo que el hombre primitivo hizo, ese hombre primitivo entre comillas, ningún primitivo. Las pinturas de las escenas de casa, que nosotros decimos que son escenas de casa, en la interpretación, son magníficas. Pero también podés ir a las ruinas mayas en México y vas a ver lo que son las pinturas, pero ¿quién está atrás? El hombre, no hay otra. Haya o no haya restos humanos, necesitan de la antropología biológica, porque la antropología biológica dice quién es ese hombre desde el punto de vista biológico, obviamente. Entonces, los arqueólogos parece que pueden manejar la cosa solos. Sí. Y es probable, porque tienen hallazgos de mucha importancia y además tienen mucha prensa. Pero en realidad detrás de eso está el hombre y su sociedad y su cultura y lo que crea. Me parece a mí, no importa. Tenemos que avanzar y a partir de lo que me comentabas del arqueólogo, su función en el lugar, en el hallazgo, me da a pensar que se puede a través de este hallazgo, del estudio y del análisis, puede aparecer o no lo que nosotros llamamos peritaje forense. Si en el caso que exista este peritaje forense, al arqueólogo o no, o el antropólogo, prefiero que me lo digas desde la antropología, ¿qué puede establecer a partir de un peritaje forense? O sea,
¿Ya está el hallazgo? ¿Ya se encontraron los restos óseos? ¿Qué es lo que puede establecer? El arqueólogo generalmente en estos temas, por lo menos en los equipos que trabaja con nosotros, establecemos conjuntamente la estrategia inicial en el terreno. Y es muy sencillo de saberlo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un hallazgo de restos óseos como nos pasó en un lugar X. En este caso era la provincia de Formosa, no importa. Ese era un espacio amplio. Estaban por construir una escuela para los pueblos originarios, para los wichí de esta zona, una escuela secundaria, y al empezar a excavar y para hacer los cimientos de la escuela aparecieron restos humanos. ¿Y qué me contás? Claro. En 2 lugares, en 2 de las zanjas que hicieron los obreros, obviamente. Se para la obra. Obviamente, el hallazgo de restos óseos, sean paleontológicos o paleontológicos humanos o paleontológicos nomás, se para la obra, Se para la obra y necesitan el asesoramiento. Ahí entramos a funcionar nosotros. Entonces, ¿cómo haces para abordar un espacio tan amplio como ese? Vimos que eran restos humanos. Seguramente tuvimos esa impresión, era un enterratorio aborigen y no nos equivocamos, eran de principios de la era, pero esto es otra historia, no era un sitio arqueológico, pero nadie sabía que se trataba de un sitio arqueológico. ¿Qué hace el arqueólogo? Establece la estrategia de excavación. Todo lo que sabe de su carrera lo hace adecuado a ese espacio físico. Una cosa de damero, como si hicieras la batalla naval, tuvimos que hacer conjuntamente, era lo que más convenía, con numeración o letras como quieras de un lado y de otro, para hacer la combinatoria y hacer un muestreo al azar para poder hacer una excavación controlada de una zona que no son las ruinas de Indiana Jones, que no son las pirámides egipcias. Claro. Que no son las ruinas de nuestro Quilmes o de Santa Rosa de Tastil que están pircadas. Es un territorio, es un páramo, claro. Es un territorio despojado de todo. ¿O qué te parece que puede hacer el antropólogo cuando en la excavación de Montes de Oca que te comentaba hoy, te lo puedo decir porque esa causa está terminada, tuvimos que recurrir a estrategias de muy diversa índole? El arqueólogo aprende también. Porque el arqueólogo tiene técnicas muy precisas de trabajo en el campo. ¿Qué levantas? Todo. Ah, interesante. Se tamiza todo. Cuando en el caso de Ramoncito en Corrientes, que hicimos una excavación en el cementerio y una exhumación de los restos de Ramoncito, también lo puedo decir porque la causa está terminada, había que excavar el ataúd, que se levanta todo. Todo. No se desestima nada. No se desestima nada. Después en el laboratorio desestimamos lo que no sea importante. Porque, ¿qué pasa? En cualquier excavación, en un espacio funerario no convencional, es como si vos leyeras, no es de mi autoría esto, es como si leyeras un libro del cual hay un solo ejemplar, un incunable. Y vos, a medida que metés la pala, vas rompiendo cada hoja de ese libro que lees. Claro. Y se pierde la información. A ustedes en lugares del hecho les debe pasar lo mismo. Si una persona entra en un lugar del hecho, pisa, tira, muere, eso deja otro tipo de señales. Después es dificilísimo recomponer absolutamente todo. Susana, justamente me das pie justamente, bueno, lo que nosotros llamamos, hay una contaminación involuntaria que tiene que ver justamente por que las personas que allanan ese lugar no tienen experiencia o no se manejan con un protocolo de preservación del lugar. Entonces te hago esa pregunta.
el antropólogo que llega al lugar del hecho o a la excavación misma, ¿se manejan? ¿Hay un protocolo? ¿Cada uno tiene un criterio distinto? ¿Cómo logran poder preservar el lugar sin contaminarlo involuntariamente? Es muy difícil. Hasta ahora no tenemos nosotros sí tenemos un protocolo, pero no es un protocolo que se ha hecho muy difundido, digamos. No es oficial, digamos, o sea, no hay un documento. Te digo por qué, porque a veces los hallazgos son accidentales. Entonces, no es que yo critique el accionar de la Policía Federal ni el accionar de bomberos, no critico. Cuando hay un hallazgo de restos óseos por alguna construcción y qué sé yo, en general levantan, porque es así. Interviene enseguida, se arma toda una cuestión forense, por eso se llama forense, una causa que empieza a ser dirimida en un espacio, en el ámbito del sistema de seguridad y justicia que tenemos, que está ahora muy mancomunado, se arma una causa enseguida y entonces levantan. Y a nosotros nos traen, por eso tenemos dos maneras de que nos demanden la cosa. Nos traen los restos óseos al laboratorio. Podemos sacar mucha información, pero no toda. En cambio, la otra manera, la manera ni siquiera de un protocolo, la manera de que sea requerida la actuación de un bioarqueólogo, de un antropólogo, de una institución, se le pide la colaboración en un caso de este tipo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque aún teniendo no del todo el terreno reconocido, son aquellos que están en condiciones de poder saber qué es lo que se desecha y qué no, como decías vos hoy. Por supuesto que no voy a tomar cosas que están como, no me voy a llevar una piedra, por ejemplo, pero en el caso de Ramoncito, si nosotros no hubiéramos tenido una excavación controlada del ataúd, no nos íbamos a dar cuenta que le faltaban 3 vértebras cervicales. ¿En qué año pasó lo de Ramoncito? Es un caso de un chiquito decapitado, sí. Hace bastante tiempo. Nosotros actuamos 2 años después de que había sucedido el hecho. Sí, sí. Y era un crimen ritual. Ajá. ¿Estamos? Entonces, hasta a nosotros se nos hubiera escapado. A los médicos forenses se les hubiera escapado si no hubiera actuado con nosotros el etnógrafo. Aquel que conoce sobre las prácticas y este sincretismo de los distintos tipos de creencias que mezclan ritos que implican sacrificio de personas en este caso. Sí. Entonces, no podemos descuidar el lugar del hecho, como decís vos. Para mí es fundamental, es el primer paso. Por supuesto. Después se recomponen algunas cosas, pero no todas. Y muchas veces el resultado de la pericia va a tener consecuencias respecto de eso. Después nosotros actuamos en el laboratorio y hacemos las cosas, pero no es lo mismo. Susana, bueno, el tiempo está pasando mucho más rápido de lo que pensé por lo interesante que es todo esto, ya estamos para cerrar, pero no quería cerrar la entrevista sin hacerte esta pregunta, que justamente dijiste la palabra laboratorio. Te quería hacer una pregunta que es una cosa que interesa y la verdad que nos crea mucha curiosidad. ¿Cuál es el instrumental indispensable del antropólogo? Por ejemplo, bueno, nosotros cuando llegamos al lugar del hecho, lo importante para nosotros es la cámara fotográfica, fundamentalmente la cámara fotográfica, elementos de aumento, bueno, todo lo que es el embalaje, ¿no? Se llevan sobres de distintos tamaños para después rotularlos y poder hacer de cada uno, digamos, una descripción. ¿El antropólogo tiene alguna herramienta de la cual, no sé, el médico forense sé que no puede llegar al lugar del hecho sin su termómetro, por ejemplo? Sí. ¿Cuál sería la herramienta del antropólogo?
Mira, bueno, depende de qué situación de hallazgo sea, pero en general, si hay que hacer en el lugar del hecho una excavación, obviamente tenemos que ir acompañados de toda la logística que tiene una excavación arqueológica. Que es si es un lugar, si es en una casa que aparecen restos óseos, bueno, no sé, porque nosotros en una experiencia en La Reja, le dejamos el terreno a la señora que parecía Sarajevo, de todos los pozos que hicimos, porque la denuncia era de que se había desaparecido una persona que había sido muerta y había sido enterrada en el patio de la casa. Claro. Entonces vos tenés que ir y hacerle el pozo. Claro. Si se trata de un caso de esos, hay que ir munidos de todo eso, de todo lo que eso significa. Cucharín, bolsita, todo lo, pala incluso, porque en algunos casos hay que usar pala, a veces pico porque son lugares cementados, salvo que acompañen las fuerzas de seguridad que se encarguen de ese tipo de cosas, pero bajo nuestra indicación. Clarísimo. Pero además de eso, también tenemos que llevar la cámara fotográfica, como decís vos, es fundamental. Fundamental. El rotulado de lo que se levanta y el embolsado es fundamental. Y rotulado. Dicho. Alguien que dibuje, además de la fotografía. Algún día vamos a charlar sobre una película japonesa. Es decir, un montón de cosas de ese tipo. Pero además tenemos que llevar nuestros compases. ¿Por qué? Porque puede ser que vos no puedas sacar el material óseo, que lo tengas que medir in situ. Si lo tenés que medir in situ, tenés que tener elementalmente una carpeta de compás. Un compás de ramas curvas, un compás de calibre, una cinta métrica. Tenés que tener algo para medir. Y poder, porque a lo mejor levantás el hueso y se desarma, ¿viste? Bueno. Así que es mucho lo que... Susana, es mucho, es muy claro, el tiempo se nos fue. Yo, quería darte unos segundos para, si te interesa, dejar, si tenés un correo o algún lugar para aquellas personas que por ahí necesiten ser asesoradas, dígase, no sé, un estudio jurídico o alguien en particular que quisiera contactarte como profesional. ¿Tenés algún correo que quieras dejar al aire? Yo dejaría institucionalmente al Museo de Ciencias Naturales, División Antropología, Laboratorio de Antropología Forense. La Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ustedes ponen museo, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, unlp.edu.ar. ¿Por qué te digo esto? Nosotros estamos hoy y a lo mejor no mañana. El grupo de investigación está en condiciones de responder a las demandas de cualquier ente oficial o particular que lo solicite, siempre en el marco institucional. No trabajamos independientemente. Entiendo. Lo hacemos a través de nuestra institución. Muy bien, y eso se valora muchísimo. Susana, bueno, ahora sí se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerte. Estoy, la verdad que fue muy grata esta charla. La verdad que me llevo muchísima información y creo que el público también. Así que no queda más que darte las gracias. Y yo a ustedes. Y vamos a seguir charlando vos y yo, me parece. Esto seguramente, y te voy a comprometer para unas próximas charlas porque seguro. Claramente que quedó mucha tela por cortar. Exactamente. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por difundir estas cuestiones desde ya. Muchísimas gracias y bueno, de esta manera terminamos con nuestro programa Escena del Crimen, pero nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.